Quisiera compartir ahora con nuestros televidentes lo que dijo por su parte la doctora Patricia Benavides en el momento que se dirigía a la nación, a los ciudadanos, explicando las razones y lo que ella cree está ocurriendo desde Palacio de Gobierno. Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Eso es lo que dijo la fiscal de la Nación. Nos acompaña ahora el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Bienvenido, doctor Vargas Valdivia. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, Mávila, por la invitación. La defensa del presidente nuevamente insiste en que aquí solamente hay dichos acopiados en un volumen de 200 páginas que pretenderían perpetrar un golpe de Estado, en palabras del propio presidente. ¿Es posible que una denuncia de esta magnitud únicamente contenga dichos? Bueno, esta es una denuncia, como tú mismo has señalado, Mávila, es una denuncia voluminosa en la que la Fiscalía se ha preocupado de detallar todos los medios de convicción con los que cuenta que le permiten llegar a la conclusión de que existen elementos que permiten sostener una imputación contra el presidente y contra los exministros Silva y Alvarado, ¿no? Por los delitos de corrupción de funcionarios, delitos de organización ilícita. Sí. O sea, no se trata solo de dichos. Hay una serie de medios de investigación que han sido debidamente acopiados y a los que se hace referencia, que sustentan precisamente la conclusión de la Fiscalía que es necesario instaurar un proceso penal contra el presidente de la República y contra los citados exministros por estos delitos. Por lo tanto, no se trata solo pues de meros dichos, sino que hay una serie de medios de investigación que permiten sustentar los cargos contra el presidente y contra los exministros. Conversaba con el abogado del coronel Harvey Colchado y él detallaba la cantidad de material que se ha podido reunir. Hablaba, por ejemplo, de los testimonios de los colaboradores y por lo menos de 12 actas de corroboración. Es decir, que la Fiscalía no solamente considera lo que han dicho estos 10 colaboradores, sino además adjunta los elementos que corroborarían esos dichos, ya sea por contexto, por cruce de dichos entre colaboradores, más testigos, más documentos y además una línea de tiempo que es sin duda inobjetable. Panorama denunció, por ejemplo, en diciembre del año pasado el caso Petroperú, que es un caso que luego la Contraloría también avaló en su momento cuando se pronunció respecto a irregularidades concretas en la compra de biodiesel. Por lo tanto, procurador, esta es una denuncia que usted diría tiene una contundencia al margen de que pueda acusarse o juzgarse al presidente en ejercicio o no. De acuerdo al documento, ¿usted encuentra que se trata de un documento lo suficientemente sólido? Olvidémonos por un momento que se trata del presidente que cuenta con una protección constitucional. Este expediente como tal. Yo creo que sí cuenta con suficientes elementos. En la propia descripción de los antecedentes de la denuncia se deja claramente establecido pues que esta se sustenta en 3 investigaciones que vienen llevando a cabo las fiscalías, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, ¿no es cierto?, que le ha permitido avanzar pues al Ministerio Público con la obtención no solo de los dichos de los colaboradores, sino con los medios de investigación que corroboran muchos de esos dichos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, tenemos investigaciones tanto en la Fiscalía de la Nación contra el presidente y los exministros como en las fiscalías provinciales. Sin embargo, el Ministerio Público se caracteriza pues por el principio de unidad. ¿Esto qué significa? Que estos medios de investigación obtenidos por las fiscalías provinciales pueden, y de hecho, son utilizados por la Fiscalía de la Nación para sustentar esta denuncia. Por lo tanto, yo creo que no se trata pues de una denuncia que carece de sustento. Me parece que está bien redactada, está bien sustentada y señala claramente pues, ¿no?, los medios de investigación que se van a convertir más adelante en medios probatorios
que permiten a la Fiscalía señalar claramente que estamos frente a una organización criminal, identificar a los integrantes de esta organización criminal e identificar al presidente de la República en la cabeza de esta organización criminal. Además, yo le ponía, en la propia claro, denuncia, sí, no, lo ponía en el escenario y para entender la gravedad de lo que dice este documento, lo ponía en el escenario de que esta no fuera una denuncia en contra del presidente, sino de cualquier otro imputado que no tiene esa protección constitucional. Y le preguntaba, por ejemplo, y le pregunto ahora, ¿cuál sería la gravedad de los cargos y la pena, en todo caso, que se estaría jugando en la eventualidad de que esto se convirtiera más adelante en un proceso, en un juicio? Bueno, acá los cargos son sumamente graves, ¿no? Estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios, colusión, organización criminal. Además, estamos hablando de multiplicidad de hechos delictivos. Hay que tener en cuenta, como varias veces lo hemos conversado, Mavita, que ya en el Perú desde el año 2003 las penas se suman hasta un máximo del doble de la pena prevista para el delito más grave. Los delitos más graves estamos hablando de penas que prevén 15 y hasta 20 años como pena privativa máxima. Por lo tanto, el presidente podría enfrentarse a una pena privativa de hasta 30 años de privación de libertad, debido pues a esta serie de actos delictivos que se han venido dando en el tiempo. No solo se trata de actos delictivos de colusión, de corrupción, sino también, como muy bien detalla la fiscal de la Nación, se trata de actos tendientes también a entorpecer las investigaciones, a amenazar a testigos, a amenazar a colaboradores eficaces, a tratar de destruir los medios y desaparecer los medios de investigación. Esto lo que permite, pues, es establecer el peligro que esta organización criminal implica, ¿cierto?, para las investigaciones y por qué en este caso excepcional la Fiscalía de la Nación requiere al Congreso que, de acuerdo al principio de control difuso, que significa simplemente, ¿no?, que se interpreta la Constitución de modo tal que se establece que por la gravedad de los hechos en el presente caso no resulta de aplicación el artículo 117 de la Constitución, sino que se hace de menester la aplicación de los instrumentos internacionales, las convenciones americanas y Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, para que el Congreso autorice a la Fiscalía a continuar con el proceso penal. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros, doctor, muy amable. Buenas noches. Gracias. Bien, no podemos dejar de mencionar un incidente que ocurrió el día de hoy. Se convocó a una conferencia de prensa, según explicaba el ministro Alejandro Salas, a pedido de la prensa extranjera y con exclusividad. Es decir, de acuerdo a lo dicho por el ministro, la prensa extranjera le pedía al presidente y a sus ministros atenderlos, a responder algunas de sus preguntas, pero ponía como condición que la prensa nacional no estuviera. Raro, extraño, desde ese momento sonaba extraño. ¿Por qué dejar de lado a la prensa nacional? Ese ha sido el argumento de Alejandro Salas, pero no ha sido necesariamente lo que han dicho los periodistas, representantes de la prensa extranjera en nuestro país al salir de esa conferencia y que por el contrario se solidarizaron con sus colegas nacionales. ¿Debía o no debía responder el presidente? Ya no digo a las acciones legales de la fiscal, pero por ejemplo a esta imputación de que solicitó él a Nicolás Maduro asilo para sus sobrinos y para el señor Bruno Pacheco. ¿Debía o no responder el presidente a este testimonio que además proviene de su propio entorno? ¿Beder Camacho es acaso la oposición vacadora? ¿El señor Bruno Pacheco es acaso la oposición vacadora? ¿No el personal de confianza que llevó el propio presidente Castillo a Palacio de Gobierno y a los que les dio poder además? ¿De qué estamos hablando? Y el presidente se niega a responder. Ya no decimos a los periodistas y a los medios, hablamos de la ciudadanía y simplemente dice que esto es un intento de golpe. Ya hay pronunciamientos de IPIS, del Colegio de Periodistas, que señalan que el presidente se ha comportado de manera autoritaria. La libertad de expresión, señor Castillo, es un pilar de la democracia, de esa democracia que usted dice defender, de esa democracia que usted dice
grupos de poder fácticos no quieren respetar la voluntad del pueblo. Ahí está en pantalla el comunicado de IPIS. También tenemos en nuestro poder la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que se ha sumado a estos otros pronunciamientos a los que yo me refería.